It's a pleasure to be with you again. Here the magic begins. Es un gusto estar contigo de nuevo. Aquí empieza la magia. This is episode number 23, which is part of the series called Walk and Learn. Today, I'm going to give you my top 8 favorite tips for speaking Spanish fluently. I'm also going to share with you different exercises and strategies that you can use from now on to start speaking Spanish fluently once and for all. I will teach you this while I walk through the concentration of the oldest windmills in the world, declared by UNESCO as a World Heritage Site. It sounds cool, huh? So join me. If you want to learn Spanish as fast as possible, visit our website, learnspanishwithanatespeaker.com. When you're there, schedule a free appointment with me and then schedule your first conversation class. You will see that very soon you will speak Spanish so well that you will help me host this podcast. And no worries, if you just started to learn Spanish, I can speak in English with you wherever if necessary. I mean, if you don't speak even a word, I can handle it, believe me. Yo soy tu profesor de español favorito, Alex de la Paz. Transmitimos este episodio desde uno de los destinos turísticos más importantes del planeta, en el legendario pueblo de Kinderdijk, a 1 hora y 10 minutos de Ámsterdam, en los Países Bajos. Hoy transmitimos desde Kinderdijk, mañana desde cualquier lugar, dentro o fuera del mundo. Stay tuned. The best is coming. Coming. Vamos a ponerle un poquito de ánimo a esto. Stay tuned. Lo mejor está por comenzar. Y sí, vamos a comenzar desde Kinderdijk. Y justamente estoy por acá en la sección donde están llegando los buses que movilizan a todas las personas, a los turistas, a esas personas curiosas que quieren conocer los molinos de Kinderdijk. Y bueno, se escucha algún movimiento de incluso personas que van en el vehículo favorito de los holandeses que llegan a este sitio, las bicicletas. Tiene que ser alguien seguramente local, alguien que vive acá en esta zona de Kinderdijk. Bueno, y desde este sitio vamos a empezar un podcast especial que vamos a hacer trabajando sobre el tema de qué estás haciendo para mejorar tu fluidez. Con esa pregunta voy a iniciar este podcast porque en la medida en la que me voy a ir movilizando, conociendo todos los molinos, bueno, todos los molinos no, son 19 molinos y realmente voy a ir a 3 de ellos. Voy a conocer cómo funcionan esos molinos, ¿sí? 3 de esos molinos que son museos. Son museos que han sido de alguna manera organizados para que las personas los visiten, ¿correcto? Entonces, ahora que estoy por acá todavía en esta zona donde venden los boletos y están llegando los buses con los turistas, les quiero decir mi primer consejo para que mejoren su fluidez al hablar español. Entonces, lo primero que hay que hacer es practicar constantemente y consistentemente, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Qué significan estas dos palabritas? Constantemente. Constantemente significa que debes practicar con rigurosidad. Otra palabra difícil, ¿verdad? Eso lo que quiere decir es que debes practicar con disciplina. Y ya ves, te he enseñado 3 palabras ahora mismo, que son sinónimos. Constante, rigurosidad, de riguroso, y esto es otro sinónimo de disciplina, ¿correcto? Seguramente esa palabra sí la conoces, porque eres un estudiante disciplinado. Muy bien, entonces, para practicar de manera constante y consistente, la otra palabra consistente lo que significa es que debes practicar con rigurosidad, ya lo había dicho. Esa disciplina debes ponerla para practicar, por ejemplo, 5 días a la semana, 6 días a la semana o todos los días de la semana, por ejemplo, en el mismo horario. Puedes elegir el horario que tú quieras, pero
sé consistente en ese horario que has elegido. Si tú organizas ya previamente tu agenda, la agenda para practicar español, para practicar hablar, conversación en español, y digamos que has elegido una hora en la mañana antes de salir a tu trabajo, entonces debes practicar todas las mañanas en ese horario, porque ya sabes que en ese horario puedes hacerlo, ¿sí? De pronto más adelante en el día no vas a poder practicar, entonces practica en ese horario, en el horario que ya tú previamente has elegido, y así vas a poder practicar consistentemente, porque ya elegiste un horario en el que puedes practicar y hacerlo constantemente, ¿sí? Es decir, durante mucho tiempo, durante el tiempo que vas a ir perfeccionando tu español. Perfecto. ¿Cómo hacer ejercicios de fluidez en la conversación? Si no tienes un amigo con quien practicar, un amigo que esté estudiando español, si no estás tomando clases privadas o one-on-one con algún profesor de español y lo estás haciendo por ti mismo con aplicaciones, yo te recomendaría que también pruebes a practicar hablando contigo mismo y grábate mientras lo hagas, ¿sí? Mira, yo por ejemplo estoy grabando un podcast ahora aquí en Kinderdijk y la gente me está viendo, en fin, eso es lo que pasa cuando uno graba podcast, ¿no? Que la gente se te queda viendo de una manera rara porque piensan que estás loco, ¿no? ¿De qué está hablando esa persona que está allí? Parece que estuviera hablando solo, pero no. Yo sé que todos ustedes me están escuchando camino al trabajo, en el gimnasio, haciendo ejercicios en la calle, en un parque, preparando la comida en la cocina o incluso con un altoparlante, un speaker en el baño. En todos esos lugares yo sé que ustedes me están escuchando o caminando por la calle tranquilamente, ¿sí? Así que yo sé que no estoy hablando solo, pero tú sí debes hablar solo y grábate mientras hagas ese ejercicio de conversación. Puedes planear una serie de preguntas sobre un tema determinado y te grabas y después revisas esas respuestas o qué tan bien quedaron esas respuestas que estás dando a las preguntas que tú mismo preparaste. Muy bien, ese es mi primer consejo, ese es el primer consejo que te doy y yo ahora mismo voy a hacer una pausa acá, voy a terminar este primer bloque, este es un primer bloque que estoy haciendo del podcast, es un podcast especial, voy a dejar aquí este primer bloque porque voy ahora a tomar un transporte, ¿sí? Voy a tomar una pequeña embarcación que me va a llevar al primer molino y allí voy a ver cómo funcionan esos molinos antiguos que tienen más de 300 años. Y voy a recibir toda la explicación acerca de esos molinos maravillosos que ahora mismo estoy viendo allá en el fondo. Y si tú quieres ver estos molinos, te invito a que visites mis redes sociales. En Instagram me puedes encontrar como Alex Turn the Magic On, Alex Turn the Magic On, como la frase de la canción de Coldplay, Turn the Magic On, me she said. Bueno, así me encuentras en las redes sociales en Instagram, Alex Turn the Magic On. Y en Facebook me encuentras como Learn Spanish with a Native Speaker. Allí también comparto mucha información para todas las personas que me están siguiendo y están aprendiendo español. Bueno, ahora sí voy a tomar el barco porque se me va y no quiero perder ese recorrido por los molinos. Cuando esté por allá, en el primer molino donde me van a llevar, entonces voy a seguir con el segundo bloque de este podcast. Muy bien, y ahora acabo ya de terminar el recorrido por acá, por el primer molino, un molino muy antiguo. Me contaron toda la historia de este molino, muy interesante. Por ejemplo, yo no sabía que los molinos en la parte superior tienen un sistema el cual les permite ir girando e ir buscando el viento. Es decir, la parte de arriba, que es como un cabezal, es la cabeza del molino, se puede ir moviendo, se puede ir rotando de acuerdo a el viento. Por donde está pasando el viento, entonces el molinero, hay molineros, los que manejan los molinos son molineros, el molinero va a ir rotando, moviendo el cabezal para que este molino pueda girar
y tomar la energía del viento y pueda hacer todo el trabajo que debe hacer el molino. ¿Y cuál es el trabajo? Bueno, aquí en Kinderdijk, para ponerlos un poquito más en contexto de lo que es este sitio, ¿sí? Estos molinos están ubicados porque de alguna manera sirven para drenar la cantidad de agua que viene de otras regiones de Holanda. Por eso es que en este lugar todavía se encuentran estos molinos antiguos que siguen funcionando y siguen cumpliendo su labor. Una labor importante para evitar que se inunden tanto estas poblaciones que están aquí alrededor de Kinderdijk como otras poblaciones cercanas. Entonces, eso es importante saberlo, ¿no? Que estos molinos todavía están funcionando y cumplen una función súper importante y que hay personas expertas al frente manejando esos molinos. Hay una fundación que se ha encargado de mantener estos molinos, de vigilar estos molinos, que han sido considerados una de las maravillas de alguna manera del mundo también. En fin, bueno, ahora voy a darte un segundo consejo para que mejores tu fluidez al hablar español. Trata de imitar la entonación, la pronunciación y la melodía de un hispanohablante, de tu hispanohablante favorito. Trata de hacerlo como esa persona que quieres imitar su forma de hablar. Entonces yo les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba aprendiendo inglés, había un hablante de inglés que a mí me gustaba mucho, Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos. A mí me gustaba muchísimo cómo él hablaba. Hablaba de una manera muy apropiada, inteligente, siempre seleccionaba las palabras adecuadas para que su discurso, lo que él quería comunicar, llegara a destino de una manera correcta. Entonces, eso es uno de los consejos que yo les puedo dar. Traten de encontrar a ese hispanohablante que les llama la atención por su forma de hablar, porque habla, no sé, elocuentemente, o sea, muy convincentemente, porque habla de una manera pausada o con un ritmo adecuado, o habla con un ritmo dinámico, no es tan lento. En fin, ustedes sabrán elegir cuál es el tipo de entonación, pronunciación y melodía que tiene este hispanohablante. Cuando ustedes elijan a esta persona, incluso puede ser un podcaster como yo, ¿sí? Si les gusta mi manera de hablar, lo que deben hacer es simplemente escuchar el podcast y esa entonación que yo estoy utilizando la van a ir aprendiendo, la melodía con la que yo hablo la van a ir aprendiendo, ¿sí? Hay un podcast muy interesante que yo he grabado sobre los dialectos, es el episodio 13, si mal no estoy, el episodio 13. Los invito a que escuchen ese episodio. En ese episodio, caramba, por acá también circulan vehículos que hacen ruido, en fin. En ese episodio, en el episodio 13, ustedes van a encontrar a 4 personajes que hablan con diferentes acentos. Un acento argentino, un acento español, un acento mexicano y un acento colombiano. Entonces, en Colombia hay varias regiones. El personaje que sale en ese podcast no es de mi región, habla con un acento totalmente diferente, pero ustedes lo pueden imitar si les gusta cualquiera de esos 4 acentos que salen en el podcast. Traten de imitarlo, traten de utilizar, si lo prefieren, porque son personajes, como ya dije, de diferentes países, elegir cuál es el país que más les gusta para tener esa imitación del acento. Lo cierto es que lo más importante, además de este tema de la entonación, la pronunciación, es la dicción, ¿sí? La dicción. ¿Y qué es dicción? Dicción es pronunciar bien las palabras, correctamente las palabras, cada sílaba de la palabra. Y les voy a regalar un ejercicio que comparto con mis estudiantes. Es una palabra compuesta, es una palabra que
va a sonar fácil ahora que la diga para ustedes de decirla, de repetirla, pero no es fácil, ¿sí? Esta palabra la aprendí yo cuando estudiaba teatro y yo dije cuando el profesor la puso como ejemplo en la clase para mejorar la dicción, ¿sí? Los actores tienen que hablar de una manera clara, así como cualquier estudiante de español. Entonces, la palabra es corazón de la recorazonería. Corazón de la recorazonería. Si algún estudiante mío de mis clases privadas está escuchando esto, ya sabe a qué me refiero y de pronto va a decir bien la palabra inmediatamente, enseguida. Pero bueno, ¿cuál es la idea de esto? La idea es repetirla varias veces la palabra e ir haciendo una especie de warm-up, un calentamiento para la lengua, para que la lengua se vaya soltando, para que la lengua se vaya familiarizando con el español y practicar la dicción, porque es difícil de decir esta palabra. Entonces cada vez que vayas a hacer este ejercicio de grabarte tú mismo, que fue el consejo que di en la primera sección de este podcast, puedes empezar practicando por decir esta palabra y después vas a hablar con un poquito más de fluidez. Muy bien, entonces ese era otro de los consejos que tenía para este bloque y creo que puedo darles otro consejo más. Vamos a ver si, por ejemplo, hacen esto. Vamos a dar un tercer consejo en este bloque, ¿sí? Practica el pasado, el presente y el futuro. Es decir, no solamente practiques hablando en tiempo presente, practica también grabando en tiempo pasado y en tiempo futuro. Por ejemplo, trata de recordar qué hiciste el día anterior y grábate. Trata de decir en tiempo presente qué es lo que estás haciendo y grábate un tiempo determinado. Puede ser 1 minuto, 2 minutos, lo que más puedas, hasta donde te alcance el vocabulario. Y después haces una práctica grabándote también sobre el tiempo futuro, hablando de lo que vas a hacer el resto del día, por ejemplo. Y de esa manera, cuando ya tengas todas esas grabaciones, vas a revisarlas y ver qué errores cometiste en la conjugación, en la dicción, en la pronunciación. Y si aún sigues con muchas dudas sobre ese tema, simplemente inscríbete en una de mis clases one-on-one en la escuela de Learn Spanish with a Native Speaker. Muy bien, entonces aquí terminamos este bloque con ese consejo, este segundo bloque del podcast. Yo voy a regresar ahora en la lancha que me trajo aquí a esta zona y después vamos a visitar otro molino. Es un molino donde vivió mucha gente. Sí, es un molino en donde vivió mucha gente. Ya les voy a contar qué fue lo que pasó allí en ese molino, porque sí, es súper interesante lo que pasó en ese molino. Todos estos molinos tienen una historia y ese molino tiene una historia interesante. Bueno, entonces me despido aquí, ¿sí? Termino este bloque aquí y continúo después de que me lleve la lancha a mi destino. Continuaré al otro molino. Muy bien, y aquí llegamos a este otro molino. Ya estoy acá en el nuevo molino. Ya acabo también de realizar el recorrido por el molino, muy interesante. Me parece que es un molino mucho más grande que el primero que visité. Sí, es un molino que tiene 4 pisos. Este molino tiene 4 pisos o 5 pisos. Es muy grande, honestamente. Pero creo que no es lo suficientemente grande para que vivieran tantas personas como vivieron en este molino. ¿Sí? En este molino vivieron 13 niños y otros miembros de la familia, que finalmente sumaban 20 personas viviendo en un molino. ¿Sí? 13 niños más los adultos, 20 personas viviendo en un molino. Se hizo muy famoso este molino en 1920, ¿sí? Y era visitado por periodistas y curiosos que no podían creer la cantidad de personas que vivían en el molino. Pero sucede que en el pasado, en estos molinos, de alguna manera era costumbre que vivieran tantas personas. De hecho, era costumbre que se tuvieran tantos hijos en Holanda antes. Pero las cosas han cambiado, ustedes ya lo saben.
En estos momentos hay como una toma de conciencia a nivel mundial para no tener tantos hijos, porque, bueno, el mundo de alguna manera se está convirtiendo en un lugar que no es tan seguro para todos, especialmente por el tema del calentamiento global y por la sobrepoblación. Pero bueno, hablando del molino, les quiero decir que me impresionó mucho el tema de las habitaciones. Son habitaciones verdaderamente pequeñas. Son cubículos incluso más pequeños que los cubículos que utilizan los marineros para dormir en los submarinos. Esas pequeñas literas, esos pequeños espacios que hay en los submarinos, no sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de entrar a un submarino. Yo entré a uno que era un museo y pude apreciar todo esto. Sé que no es fácil entrar a este tipo de embarcaciones, pero bueno, en mis viajes por Holanda tuve la oportunidad de ir a uno de esos submarinos y hice una comparación entre los dormitorios o entre las literas y el espacio. Litera es como una cama muy pequeña donde duermen los marineros, generalmente los soldados, ¿sí? Gente del sector militar. Y me di cuenta que estas pequeñas habitaciones que hay en los molinos son más, pero más pequeñas. Bueno, ahí durmió toda esta familia, los niños en estas pequeñas habitaciones, pero increíble cómo el espacio del molino fue tan bien distribuido que cada sección del molino tenía una utilidad, una funcionalidad. En un sector estaba la cocina, en otro el área de labores, en otro un pequeño lugar de descanso para conversar, un espacio para que jugaran los niños, una zona para poner todo lo relacionado con los comestibles, los alimentos, otra zona que era como un living room, como una pequeña sala en la planta baja del molino. En fin, muy interesante y muy inteligente que se le sacara tanto provecho a estas construcciones. Bueno, después de todo ese contexto, ahora voy con más consejos para que ustedes mejoren su fluidez al hablar español. Entonces, el próximo consejo es el siguiente: hacer un listado de palabras con las que tengas problemas de pronunciación. Hacer un listado de palabras con las que tengas problemas de pronunciación. Entonces, hacemos este listado y después practicamos la dicción, la pronunciación de estas palabras. Esto es algo que yo hago con mis estudiantes de español. Entonces ustedes también lo pueden hacer. Incluso pueden elegir algunas de las palabras que yo digo cuando estoy hablando y después la pronuncian. Elijan ese listado de palabras con las que tienen problemas, dificultades para pronunciar, las practican y en pocos días van a pronunciarla muy bien. Bueno, otro ejercicio interesante para mejorar la fluidez al hablar español es leer noticias. Ustedes saben que yo soy comunicador social periodista, bueno, ya lo he dicho varias veces, y yo leía noticias para los medios de comunicación, para la radio, para la televisión, presentaba las noticias. Ustedes imaginen que son periodistas también y toman noticias de los periódicos de habla hispana, de periódicos importantes de Latinoamérica o de España, y después leen esas noticias. Se pueden grabar también y después de que se graben, entonces revisan si esa grabación quedó bien, si la pronunciación de las palabras quedó bien, ¿correcto? Eso es lo que ustedes van a hacer para seguir mejorando su forma de hablar, ganar confianza y mejorar su fluidez. Muy bien, otro ejercicio muy fácil de hacer es el dictado. De alguna manera ya he dicho este consejo en la grabación del podcast, ya me he referido a este tema porque les he dicho que es una buena idea prestar atención a cada una de las palabras que yo estoy pronunciando, elegir algunas de esas palabras que estoy pronunciando y entonces después de eso escribir las palabras, escuchar con atención de una manera activa y elegir después las palabras
que les parecen interesantes, anotarlas en un cuaderno de notas con el que están estudiando español, ¿sí? Y después ustedes revisan si la palabra está bien escrita o está mal escrita, ¿sí? Y revisan la pronunciación. Así que esa es otra forma muy fácil de mejorar la fluidez al hablar español. Perfecto. Bueno, entonces voy a dejar acá este bloque y ya en el último bloque de este podcast voy a dar un par de consejos más y voy a despedir el podcast. Bueno, perfecto. Entonces ahora vamos con la parte final de este podcast mientras voy ya de regreso caminando por un sendero que hay. Ya estoy muy cerca de esta zona donde llegué al comienzo del podcast, la zona de tickets. Siempre hay ruido constante acá de las lanchas, de la gente que va pasando. Hay mucha gente, por cierto. Me comentan que no hay tanta gente como venía antes de la pandemia, pero he visto muchísima gente. Espero que salga bien librado de esta visita, porque si algo he notado acá en el comportamiento de la gente en Holanda es que no usan mucho el tapabocas. Entonces no estoy criticando eso, sí, no lo estoy criticando, pero sí hay que tener más cuidado entonces, porque todavía el virus está circulando en el mundo y yo particularmente no me quiero contagiar. Entonces he tratado de guardar la distancia, pero sí es una cosa que he notado acá en este recorrido, que hay mucha gente y a veces no se está usando el tapabocas. Pero bueno, fue muy interesante esta visita por Kinderdijk, ver todos estos molinos, la función tan importante que todavía siguen cumpliendo y todo el romanticismo que hay acá en este lugar. Hay 19 molinos, todos ellos están supervisados por una fundación que preserva los molinos y además de eso, 3 de esos 19 molinos se están utilizando como museos. Los otros molinos, los otros 16 molinos están habitados. Por eso es que a veces hay ruidos de algunos vehículos. Los vehículos no pueden llegar justamente hasta donde están los molinos, pero sí a una zona más o menos cercana. ¿Sí? Estas personas viven ahí en esos molinos realmente y tienen que ser molineros profesionales. Cada una de las personas que vive en esos molinos tiene un certificado profesional de molinero, porque cada molino debe cumplir con un número específico de rotaciones anualmente para que las personas que están allí tengan el trabajo correspondiente, es decir, cumplan con su labor de utilizar el molino con la función que tiene, además de simplemente vivir en el molino. Entonces la persona o las personas, las familias que viven en el molino, además de vivir allí, tienen que manejar el molino, tienen que ser expertos manejando el molino y tienen que ir rotando el molino para que los molinos cumplan con el número de giros anualmente que deben cumplir para mantener esta zona sin problemas de inundación y generar todas las funcionalidades que deben realizar estos molinos. Bueno, muy bien. Ya para finalizar, les voy a dar un par de consejos más, ¿sí? Si bien antes les había recomendado que construyeran una lista de palabras difíciles y practicar su pronunciación, ahora les voy a recomendar, para que sigan mejorando su fluidez, hacer una lista de palabras útiles. Hacer una lista de palabras útiles y de esta manera mejorar el vocabulario. Cuando ustedes hagan esta lista de palabras útiles, traten lógicamente de emplear estas palabras, de utilizar estas palabras cuando estén hablando, ¿sí? Cuando estén hablando español. De nada sirve que hagamos la lista y no hablar, no utilizarlas. La idea es que ustedes seleccionen estas palabras que son útiles y que les gusta utilizar y después las empleen cuando están conversando. Muy bien. Y otro consejo más, mi último consejo. No hagas lo que no harías en tu propia lengua. Es decir, si en el idioma que tú
utilizas para comunicarte en tu idioma nativo, ¿sí? Supongamos que es el inglés. Existe la palabra, por ejemplo, God damn it. Es una palabra que a mí no me gusta, particularmente a mí no me gusta esa palabra. Yo no la utilizo, no la utilizo cuando hablo. Y si tú no la utilizas cuando tú hablas tu idioma, en este ejercicio, en esta suposición que estamos haciendo, entonces, por favor, en español, no utilices palabras con las que no te sientas cómodo. Palabras con las que te sientes incómodo, no las utilices, ¿sí? En español. ¿Sí? Si hay algo parecido a God damn it en español y a ti no te gusta el significado de la palabra o cómo se utiliza la palabra y no la utilizas en tu propio idioma al traducir la palabra del español a tu idioma, entonces no la utilices en español. No importa que la utilice todo el mundo, pero si no te sientes cómodo con esa palabra o con esas palabras, no las utilices. Entonces ese es mi otro consejo para mejorar en la fluidez. No utilices palabras o dichos, sayings, idioms, que no utilizas en tu propio idioma. Muy bien, y ya para despedirme les quiero decir que abrí una página de Patreon. Si entran a mi página oficial de Learn Spanish with a Native Speaker, donde van a encontrar los precios de mis clases one-on-one, donde van a encontrar los cursos y los recursos también gratuitos que tengo para que hablen español. Allí, en esa página, van a encontrar un link que conecta con Patreon. Patreon es una organización que ha sido creada para ayudar a los generadores de contenido, a los creadores como yo. Este es un trabajo que no es fácil. De pronto ustedes se imaginan que es muy fácil esto, pero no. Hay que hacer un guión, hay que grabar, después hay que editar el podcast, ¿sí? Y después hay que distribuir el podcast, que también es complicadito, ¿no? Además que ya abrí mi canal de YouTube, ¿sí? Ya el canal de YouTube está abierto. Inicialmente voy a subir todos mis podcasts en video en YouTube y después voy a empezar a grabar videos explicativos de español en este canal. Entonces los invito a que estén pendientes de mi página web para que estén al tanto, ¿sí? Para que sepan todas las novedades que tengo, tanto gratuitas como, si lo desean, también pagas, inscribiéndose en mis cursos de español. Pero con Patreon me pueden apoyar muchísimo. Yo quiero seguir haciendo este trabajo. Quiero que este sea mi trabajo principal. Quiero seguir llevándole consejos a todos ustedes para que mejoren su fluidez al hablar español. Y si me apoyan en Patreon, tengo 4 niveles. Cada nivel tiene un premio para ustedes, una recompensa para ustedes por apoyarme. Además de todo este trabajo que estoy haciendo de compartir estos podcasts y enseñando cosas en los podcasts, van a tener una recompensa adicional. Y la ayuda que pido en cada nivel es verdaderamente muy baja. Creo que el primer nivel está en $3. Con $3 creo que no compras ni un café, ¿sí? Así que, pero para mí es muy útil. Si todos ustedes me ayudan, yo voy a seguir creciendo y voy a poder seguir comprando mis equipos, voy a poder seguir produciendo más contenidos para todos ustedes. Así que bueno, es todo por este podcast y espero que les haya gustado. Nos escuchamos en un nuevo episodio. Send me your questions to this email address, info@learnspanishwithanatespeaker.com, and in the next episodes of this podcast, you will be able to hear the answers to your questions. Envíame tus preguntas a través del correo electrónico info@learnspanishwithanatespeaker.com y en los próximos episodios del podcast podrás escuchar las respuestas a tus interrogantes. Your opinion is worth a lot to us. A positive review with all 5 stars will motivate us tremendously to keep going. Please give a hand to all your friends who are studying Spanish by sharing this podcast with them.
Kinderdijk windmills make the most of the energy of the wind. Listening to the Learn Spanish with a Native Speaker podcast will bring out the best in you so you can speak Spanish fluently. All you have to do is to listen to this podcast as many times as you can. Disfruta de las cosas sencillas de la vida. Nos conectamos nuevamente contigo en el próximo episodio de Learn Spanish with a Native Speaker.